sencilla y que esto nos va a ayudar seguramente a que surja el debate y el cruce de opiniones o de puntos de vista. Vamos a empezar por presentar a los miembros, aunque alguno he visto que estaba sentado en la anterior, como Juan Antonio Delgado, que me imagino que te habrán presentado antes, pero bueno, yo lo vuelvo a hacer por si hay alguien que está despistado. Juan Antonio es diputado de Podemos por la provincia de Cádiz, ha sido 18 años miembro de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, portavoz nacional de la asociación, y sabe un poquito de cómo se las gasta la Guardia Civil desde dentro y desde fuera. ¿No? Que esto está bien. En mi lado de derecho tenemos a Jesús María González Miaja, que es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía Nacional en Ceuta, y que también va a dar el punto de vista de las fuerzas de seguridad, que es un poco de lo que se trata esta mesa. Lo que pasa es que para no dejarles solos y que abusen de su posición, la organización de las jornadas ha tenido a bien introducir en esta mesa algunos elementos de debate y de discordia seguramente en esos puntos de vista, como José Palazón, que también ha intervenido esta tarde y que es el presidente de la Asociación Pro Derechos de la Infancia de Melilla, Prodein, y un poquito más allá tenemos también a Andrés García Berrio, que es el abogado y miembro del Centro por la Defensa de los Derechos Humanos IRIADE. Y bueno, pues por petición popular, a pesar de que se encuentra mal y le vamos a agradecer muchísimo el esfuerzo que está haciendo, tenemos también a Arcadio Oliveres, que me parece que ha triunfado esta tarde con la intervención que ha hecho. Lástima que yo no he podido... Mira, la gente te quiere aplaudir, Arcadio. Creo que sobra decir que es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, pero lo decimos. Esta mesa lleva por título La inmigración desde la óptica de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así que yo creo que ante ese título, y aunque seguramente vaticino que va a haber discusión, yo espero por lo menos que haya discusión, creo que sería interesante que empezáramos escuchando un poco ese punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por qué no empezar por Jesús, porque Juan Antonio acaba de hablar, así que si te parece, creo que sería bueno que tú abrieras el fuego. Bueno. ¿Cuál es el punto de vista Primero, en primer lugar, ya empezamos con el boicot. Bien, en primer lugar, como él bien ha dicho, yo soy el representante del Sindicato Unificado de Policía, soy el secretario provincial aquí en Ceuta, y obviamente yo represento a una parte importante de mis compañeros, pero no represento a la policía. Es decir, hay que saber diferenciar, no es la primera vez en la que voy a algún tipo de reunión de este tipo y parece un poco que uno asume o los asistentes presuponen que uno toma la postura de la administración y del gobierno en lo que es la aplicación de normas y tal. Bueno, por informaros un poco, nosotros desde el Sindicato Unificado de Policía, que por cierto es el mayoritario en la policía, con unos 30.000 afiliados sobre 60.000, por tanto los otros 4 sindicatos que hay tienen la mitad de los que tenemos nosotros, por tanto entiendo que somos una voz bastante autorizada y cuando tenemos ese número de afiliados es que estos señores comulgan con las perspectivas y todas las iniciativas que se llevan a cabo desde este sindicato. Obviamente no representamos a la administración. Lo digo porque muchas veces puede sonar, bueno, la policía, o más de una vez me ha pasado, que la perspectiva que tiene el sindicato, por ejemplo, con la ley Mordaza hemos estado en contra, con una serie de situaciones, con las devoluciones en caliente, en fin, con una serie de situaciones, nuestro sindicato está en contra. Obviamente la administración y en la legislatura pasada fue un rodillo y nuestras peticiones y nuestra quejas sobre todo este tipo de normativas que después repercuten en el servicio que prestamos, pues han pasado como todas las demás, directamente al cajón de la basura. Una vez dicho esto, bueno, el tema de la inmigración, nosotros nos entendemos, por nuestra parte, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de alguna manera hacen de coche escoba. Es decir, del desastre de una serie de políticas, como han hablado aquí otros participantes, nefastas, de tipo económica, de tipo de inversiones, en fin, de todo tipo de políticas, el fin es que una serie de señores pues intentan mejorar su vida, intentan llegar a un sitio donde puedan vivir, no ya mejor, sino sencillamente vivir, porque es que en sus países no pueden ni vivir. Y después de que todo el mundo haya hecho, como en otros aspectos en este país, en todo, ¿no?,
como pasaba con los desahucios. Aquí al final solo salía cuando íbamos a desahuciar a la gente, la policía. Aquí en este país todo el mundo, los bancos habían hecho lo que le da la gana, los políticos lo que le da la gana, y al final malo es el último que le toca, como se suele decir, bailar con la más fea. En este tema de la inmigración, pues prácticamente pasa igual. Aquí las políticas han sido desastrosas, no de este gobierno, de este, del anterior, y creo yo que a lo largo de la historia, según ha contado el ponente anterior, y como de resultado final encuentra al que estamos en la frontera, que es al que le toca, como se suele decir, bailar con la más fea. Una vez dicho eso, se puede estar de acuerdo en unas cosas y en otras no. Yo creo que hay que tener otro enfoque. Desde luego nosotros desde el sindicato, cuando se producían las devoluciones en caliente, no hemos estado de acuerdo en que se introduzca esa modificación, porque además está claro que se ha introducido de una manera torticera en una ley de seguridad ciudadana que nada tiene que ver con la de extranjería, cuando lo propio es que si es un tema de extranjería se hubiera modificado la ley de extranjería, pero claro, eso hubiese entrado directamente en conflicto con todos los tratados internacionales que tiene firmado España. Sí, hay que saber un poco cómo se desarrollan las cosas, porque al final que tiene que estar dando la cara son mis compañeros allí. Yo he estado en algunas ocasiones, porque he prestado servicio en esta frontera, he prestado servicio también en la de Algeciras, de Tánger, y al final el que tiene que resolver en una situación eres tú. Entonces, bueno, la postura nuestra obviamente es que es todo muy mejorable. Y entendemos que la solución, si tiene que haber una solución al tema de la inmigración, desde luego una solución policial no es. Puede haber de índole económico, inversión, en fin, 70.000 factores que influyen mucho más en la inmigración que lo que puede ser intentar arreglar una problemática con una intervención policial. Sí. Vamos a escuchar ahora a Juan Antonio Delgado, y para que no se nos vaya tanto por las ramas como se ha ido Jesús, que yo quiero decir que yo recuerdo, no sé si Faitán lo veo por ahí, pero yo recuerdo que al principio para simplificar lo que acabas de decir, al principio de la organización de estas jornadas, cuando a mí me invitaron, en esta mesa yo creo que venían representantes institucionales de la policía, de la Guardia Civil y de la delegación del gobierno. Finalmente lo que hay son representantes, evidentemente, de los trabajadores, que son los que están al final lidiando a pie de trinchera con esto. Es así, ¿no? No me he equivocado, vale. Juan Antonio, yo te he escuchado esta mañana decir en esa rueda de prensa que has dado a los medios de comunicación que tras mantener contacto precisamente con el SUP y con la Asociación Unificada de la Guardia Civil, lo que te había trasladado el personal de los cuerpos es que la inmigración irregular no es un problema en Ceuta, que es una declaración a los que vivimos aquí, a los que trabajamos en medios de comunicación, nos choca bastante, porque es verdad que, hombre, tampoco es que sea una cosa que nos agobie o nos angustie demasiado en nuestra existencia vital y en nuestro día a día, pero sí que hay una percepción de que existe un problema, existe un problema y existen muchos recursos destinados a ello. También decías que lo que te trasladan es que no hay suficientes recursos destinados a ello y que no hay suficientes recursos destinados a hacer un tránsito de la frontera ágil. Entiendo que parte del problema es que faltan medios para atenderlo. Lo primero yo sí decir que yo ni represento a la Guardia Civil, ni represento a ningún sindicato, ni a ninguna asociación. Es verdad que he estado 25 años como Guardia Civil y he sido durante 18 años portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civil. Ahora no lo soy, ahora, como sabéis, estoy en política, por tanto os quiero dejar esto claro, ¿no? Hablo desde mi experiencia y también ahora como en la parte de la política. Efectivamente, ¿no? Y lo decía antes José Palazón, que yo lo estaba escuchando, el papel que tienen también los medios de comunicación. Es decir, cuando yo me reuní esta mañana con sindicatos de policía, de la Guardia Civil, me dicen, no, es que la inmigración no es un problema. Y hemos dado datos, incluso se han dado datos en esta mesa de la inmigración irregular, por decirlo de alguna manera, de que entra por Ceuta, por Melilla, pero no hemos hablado de lo que entra por Baraja, el nivel de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema, o mejor dicho, la reivindicación de policías y guardias civiles es que, es decir, en cuestión de infraestructura, es decir, ellos lo que quieren es trabajar mejor por las fronteras y por la entrada legal, digámosle así, porque es decir, aquí el tema de la, ¿cómo se llama?,
porteadoras, ¿no? Es decir, que prácticamente por Ceuta pasan cada día 10.000, 20.000, o el número que es bastante importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que son muy pocos agentes, no se pueden hacer el trabajo que tienen como función encomendada por la Constitución, es decir, no pueden hacer su trabajo. Entonces, lo que está claro es que la inmigración, y así lo han dicho ellos, no es un problema. Pero claro, si desde medios de comunicación, y no es por tirar la pelota a otro tejado, ¿no? Sino, yo todavía recuerdo que el titular del País, se esperan 30.000 inmigrantes, saltar la valla, y la política del miedo de los inmigrantes que vienen a quitarnos el trabajo, que vienen en fin, ¿no? Yo creo que había una interpretación en esa parte de los medios de comunicación y también de la parte política. Es decir, ¿qué se ha hecho en estos años? Bueno, pues las concertinas empezó a instalar el Partido Socialista, que algunas veces se nos olvida, y siguió instalándola el Partido Popular. Es decir, en Cádiz, que yo he estado destinado muchos años, la primera patera que yo vi en Cádiz era aquellas pateras de madera, ¿no? Es decir, que se ha evolucionado relativamente poco, por falta de interés, por falta de... Muchas veces se ha utilizado incluso la inmigración como cortina de humo para tapar otros asuntos, como ha pasado con Gibraltar. Mientras que hablamos de Gibraltar, mientras que hablamos de inmigración, pues no hablamos de otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que... a lo que te referías, ¿no? Es decir, los policías y los guardias civiles, lo que me han querido trasladar esta mañana es que no existe sobre todo ese problema relacionándose, bueno, pues al problema tan grave como quizás se ve desde un despacho de Madrid, ¿no? Y bueno, vamos a meter un poco de cizaña. Yo me temía que esto no se trata, que al final esto iba a salpicar a los medios de comunicación. Da la casualidad que yo soy periodista. José, esta gente son unos hermanitos de la caridad que tienen un protocolo establecido, saben perfectamente cómo funcionar y cuando vienen los inmigrantes los reciben con un batido de chocolate. Y la culpa es de los medios de comunicación, que los hacemos todo, contamos que al final se manchan con el batido y pobrecitos, ¿no? Esto es un poco, yo quiero decir que cuando el País publica que hay 30.000 esperando a saltar es porque alguien le ha dicho esa información. Pues efectivamente. Y ese alguien generalmente suele ser alguien institucional o alguien de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que hacen su labor para contar cuántos inmigrantes hay al otro lado de la valla esperando. Cuidado. Voy a hacer una apreciación. He dicho de los medios de comunicación y de la política, por intereses que algunas veces es mejor hablar de Gibraltar y de Ceuta, a lo mejor que de otros problemas, ¿no? Que yo reconozco que los medios de comunicación a veces hacemos literatura, pero normalmente usamos fuentes, ¿eh? Sí, bueno, ya el tema de los medios de comunicación ya hemos hablado antes y hay un manejo importante de los datos, como hemos visto, de las informaciones, ¿no? Una interpretación de las cosas que muchas veces solo tiene como intención alarmarnos, crear una imagen absolutamente distorsionada de la gente que viene, que si son violentos, que si son muchos, que si son... Pero todo eso para que cuando nosotros encendemos la televisión y vemos la imagen, como he dicho, de un salto a la valla o una foto en cualquier periódico de los chavales ahí encima de la valla, asumamos ya de entrada, porque nos lo ha dicho ese señor que sale en la televisión con corbata también, ¿no? Con corbata, traje de chaqueta, un así calvito, con un ángel que se llama Marcelo detrás, pues ese señor ya nos ha dicho que es malo y es un señor con corbata y con un ángel de la guarda detrás. Entonces, pues claro, y tú ves allí a un montón de negros subidos encima de la valla y ¿a quién le va a hacer caso? Es decir, y si luego debajo hay pues unos guardias civiles que le están dando matraca, pues, o sea, a lo mejor le darán por algo. Claro, le darán por algo, a lo mejor es que se lo merecen, porque ya nos ha contado el del ángel de la guarda, que no son buenos, ¿no? Y que vienen a joderlo todo. Entonces, pues claro, ¿no? Y por otro lado, también en los periódicos, los medios de comunicación, y nosotros mismos, que no hacemos un análisis de todo eso, muchas veces, cuidado, no quiero decir que seamos insensibles, ¿verdad? Muchas veces por miedo a comprometerte. En Melilla muchas veces me preguntan periodistas y tal, ¿cómo es la gente de Melilla? Y están como esperando, con la maldad, están esperando una respuesta mala, maléfica, ¿no? Están esperando que yo diga,
son muy malos, en Melilla son muy malos, están pegando a los negros y aquí nadie hace nada, ¿no? Cuidado, en Melilla no, y en Ceuta seguro que tampoco, y en el resto de España. No hay tanta gente mala, ni mucho menos. Yo creo que los buenos somos mayoría. Lo que pasa es que seguramente aquí en Ceuta, Centro y Melilla son un sitio especial, desde luego. Seguramente aquí en Ceuta también tenéis muy claro que si salís a defender a un inmigrante, a un negro, a un niño, probablemente vaya a tener problemas. Si lo hacéis, vais a tener problemas seguramente a corto plazo, a medio, y si seguís a medio y a largo, y si os implicáis en el tema de la inmigración o en el tema de la defensa de derechos, que tantas cosas que pasan en nuestras ciudades, ¿verdad?, que no deberían de pasar, y que todos sabemos que no deberían de pasar, pero oye, que me juego el trabajo, oye, que van a dejar de saludarme, oye, que voy a tener... Yo estoy seguro de que aquí también pasa, en Melilla pasa. Y yo estoy seguro porque son ciudades muy pequeñitas, en fin, y entonces no solo la responsabilidad no es solo de los medios de comunicación, y igual que os digo, o sea, yo tengo fama, por ejemplo, de ser un enemigo visceral de la Guardia Civil, y no lo soy en absoluto. Mi padre era coronel, yo me crié en un cuartel, yo he vivido en un cuartel toda mi vida. Mi mujer es hija de un coronel. ¿Qué queréis que os diga? ¿Yo qué manía le voy a tener a una persona de uniforme? Lo que pasa es que seguramente por eso, y por lo que yo aprendí en mi casa, de lo que he visto de mi padre y del padre de mi mujer, y mi mujer también, pensamos que quien va dentro de un uniforme no se representa a él, representa al uniforme. Y cuando yo veo que hay personas que no son... que tengan miedo, que están dentro de un uniforme, y tienen que hacer valer ese uniforme, y están haciendo algo que no deben de hacer, entonces cuando me rebelo, no contra el uniforme, contra quien está dentro y no lo defiende. Yo lo he dicho muchas veces en la comandancia de la Guardia Civil, cuando me llevan allí arrestado, me quitan las cámaras y tal y cual, y al que en la oficina de denuncia me va para la otra vez aquí, cada una más. Y le digo, no, y todas las veces que hagan falta, es que tú nos tienes manera. Y digo, no, mira, yo soy el primer guardia civil. Yo soy el primer guardia civil, porque yo llego donde vosotros no podéis llegar. Pero es que si yo fuera guardia civil de verdad, yo llevara el uniforme y me hicieran hacer lo que te están haciendo hacer a ti, cojo el uniforme, lo cuelgo en el despacho del que me ha dado la orden de que vaya a hacer eso, que no se puede hacer, y le digo, pa' tu madre, yo no. Sí, ¿entendéis lo que os quiero transmitir, no? Yo quiero tener una policía y una guardia civil que conecten con las leyes, con los derechos humanos, con los ciudadanos, pero muchas veces la percepción que llegamos a tener de ellos, la percepción que recibimos los defensores de derechos humanos, los que estamos en los que no hemos podido evitar, los que hemos visto y no hemos querido, no hemos querido decir, no lo veo porque voy a perder, va a tener un coste muy alto implicarme en estas cosas. Los que no hemos implicado en eso, caemos en la realidad de que se nos considera enemigos de. O sea, somos dos partes, somos nosotros que defendemos la legalidad y los que defienden la legalidad, que son nuestros enemigos, y somos enemigos uno de los... A mí me encantaría romper eso, ¿no? ¿Entenderos? No hay gente mala, no hay gente buena, no hay guardia civil malo, no hay guardia civil igual. Hay un compromiso que tenemos que tener, y quien está dentro de un uniforme tiene que tener, además de tener ese compromiso interiorizado, porque es otra vez, tiene que tener la valentía de decir, no, esto no lo hago. José, si te parece, vamos a abrir un poco también la mesa. A mí me interesa el punto de vista que tenga que decir Andrés, que me contaba antes, que trabaja en situaciones con cierta frecuencia, y no sé si también tiene esa percepción de lo que está contando José, que a veces los agentes de los cuerpos y las fuerzas de seguridad se exceden o hacen cosas que a lo mejor no respetan del todo los derechos humanos o chocan o bordean la legalidad. Sí, bueno, yo quería hacer alguna que otra reflexión así breve. La primera, que creo que está bien que cuando hablemos de cuerpos y fuerzas de seguridad también hagamos la responsabilidad de los medios de comunicación, de los partidos políticos, pero también hacer un poco de autocrítica. Y creo que tanto en Ceuta como en Melilla
somos muchas las entidades que trabajamos en materia de derechos humanos que creemos que hay grandes déficits democráticos en los cuerpos policiales a la hora de gestionar la frontera. Y lo digo así con toda la fuerza que eso tiene. Yo he estado en Melilla formando parte de una comisión de observación de derechos humanos por la cual, y por intentar hablar con un agente de la Guardia Civil, me llevé una sanción de 1.500 euros para mi casa de vuelta. Eso es lo de menos. En ese tiempo pudimos hablar con mucha gente y hemos visto testimonios gráficos de muchas actuaciones policiales en la valla que, con independencia de lo que diga el jefe de turno, eran absolutamente irregulares. Es irregular dejar entrar a la policía marroquí para que apalice y se lleve a la gente al otro lado de la valla, que eso ha pasado. Es irregular dar con la porra de manera repetida a la gente, y eso ha pasado en Melilla, año 2014. Es irregular lo que pasó en los hechos del Tarajal. A mí me gustaría saber cuál es la opinión del representante del sindicato policial que tengo a mi izquierda y también, bueno, en realidad de toda la mesa, de lo que pasó el 6 de febrero del año 2014, si no me equivoco. Creo que son unos hechos extremadamente graves y creo que no solamente el problema es aquí en Ceuta de Melilla. Yo creo que hay un problema democrático de mecanismos de control dentro de los cuerpos policiales que al final a quien más perjudica, primero al ciudadano, a la ciudadana, pero también al propio cuerpo policial. Creo que no existen suficientes mecanismos de control. Creo que el auto, por ejemplo, de la jueza de Ceuta que archivó esa causa es una auténtica vergüenza y una aberración jurídica que espero que la Audiencia Provincial de Cádiz pronto la corrobore, y si no, todas las entidades del Estado español vamos a llegar hasta donde haga falta para hacer justicia con este caso. Y creo que tolerar por parte del resto de agentes una actuación como esta, por mucho que estuvieran obligando a disparar material antidisturbios a la gente que estaba en el agua, creo que no hay ninguna excusa. El deber de cumplimiento de la orden y de la ley se acabó y nos lleva a escenarios muy delicados. Y lo siento si soy duro, pero creo que hay una situación de emergencia que hemos de cambiar. Ya lo dije antes, 2017, el año del restablecimiento de la legalidad en la frontera sur, y eso tiene que ver con cambios estructurales dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y es que ayer mismo yo entré por el paso fronterizo, y la situación que me encontré, primero por parte del Cuerpo de Policía Nacional con un par de agentes que estaban allí, el trato que estaban dando a las personas que esperaban pasar era un trato que no nos lo podemos permitir como un Estado democrático de derecho. Me da igual, efectivamente, hay que cambiar el sistema de la frontera, hay que arquitectónicamente cambiarla, dar más efectivos. Efectivamente, el desorden genera caos, conflicto y todo se hace más difícil, hacen falta intérpretes, todo, totalmente de acuerdo, responsabilidad de los políticos. Pero con independencia de eso, hemos de tratar a todas las personas de manera correcta. Pasé unos metros junto con mis compañeras que también estaban aquí y nos encontramos a un guardia civil que estaba tratando de una manera horrible a unas porteadoras, y las estaba tratando sinceramente no como si fueran personas. Y lo digo con toda la fuerza que puedo. ¿Y por qué lo digo? Porque ese guardia civil en ese momento, y eran dos agentes al azar en un momento muy determinado, muy concreto, que no estaban tratando bien a la gente. Si lo hacen en ese momento, de verdad yo me voy a creer que es una excepción. No lo es. Y yo en lo poco que he podido estar aquí no lo he visto. Y no digo que sea solamente en Ceuta y Melilla. Yo trabajo en Cataluña, trabajamos violencia institucional y hemos interpuesto un montón de situaciones y de querellas y creemos que el déficit también existe allí. Pero seamos responsables. No vamos a generar un cuerpo de policía verdaderamente democrático y moderno hasta que no asumamos los representantes sindicales, los representantes políticos, los mandos policiales, la sociedad civil y todo el mundo la responsabilidad de que hechos como los del Tarajal y tantos otros no se vuelvan a suceder. Estoy seguro que el paso que acaba de dar Andrés, tanto Jesús como José y como Juan Antonio quieren intervenir, no funcionan los políticos, no funcionan los mandos policiales, no funcionan los agentes a pie de trinchera, no funcionamos los medios de comunicación, no funciona el Poder Judicial. ¿Funciona algo? Claro está. Pero en el tema que ahora nos lleva, y a mí me gustaría más que se pudiera seguir un poco con las perspectivas que está dando Andrés, pero me han pedido improvisadamente que interviniera en esta mesa, y hablaré de un cambio que yo creo fundamental, aunque sí que me desvío del tema, en la óptica de seguridad. Siéntete libre, ¿eh? Siéntete libre.
Que te sientas libre de desviar. Sí, no me desviaré con libertad. Pero en cualquier caso creo que hay que cambiar la óptica en 3 terrenos que se me han acudido ahora sobre las cuestiones de seguridad. En primer lugar, no ha salido mucho hoy, esta mañana sí que ha salido un momento, pero parece que una de las grandes justificaciones para una parte importante de las represiones que hay hoy en día en el mundo es el tema del terrorismo. No hemos hablado de terrorismo, pero he estado informándome últimamente. En el mundo hay 2 tipos de muertes: las muertes naturales y las muertes por violencia. Por lo que he podido saber, de las muertes por violencia, violencia machista, violencia en la guerra, violencia en un accidente de coche, violencia donde sea, tan solo el 0,28% se deberá al terrorismo. El otro 99,72% no. En cambio, el terrorismo está centrando todo tipo de acciones y excusa para todo. Cualquier disminución de libertades está justificada por la amenaza terrorista, que además estadísticamente es muy pequeña. En segundo lugar, ¿quiénes son los verdaderos terroristas? Digámoslo. Ahora, hace escasos meses, escasas semanas, ha sido reinaugurado un restaurante en París llamado Bataclan, que había quedado destruido hace un año por un terrible atentado terrorista cometido por los yihadistas. Muy bien. Condenémoslo, naturalmente, solo faltaría. Pero cuando ese atentado se produjo hace un año, un señor llamado François Hollande mandó las tropas francesas para reprimir a estos terroristas yihadistas, y un compañero mío que trabaja en Médicos Sin Fronteras y que estaba en Siria me advirtió que las tropas de Hollande habían muerto a 1.500 sirios en represalia de los 160 muertos en París. ¿Quién es el verdadero terrorista? Por favor, ¿quién es el verdadero terrorista? Digamos estas cosas. Hay que empezar a ver. Creo que hay cuestiones que hay que aclarar. Y ahora ya no entremos en otros verdaderos terroristas. La OTAN, por ejemplo, un sistema de terrorismo absoluto. La OTAN ha matado a Aldo Moro, la OTAN ha destituido a los principales cambios que se han producido en Grecia, en Turquía, etc. No voy a entrar en esto. Primer cambio. Segundo cambio al que quería hacer referencia. También hemos de hacer hincapié en algo. Se ha dicho esta tarde, a lo largo de la sesión, que la inmigración peor vista, por lo menos es de algunos, no es la inmigración de la gente de raza negra que llega de subsahariana, sino de lo que llamamos los moros, muy bien, de Marruecos. ¿Quién es el máximo responsable de la migración marroquí? Sin duda, Hassan II. Nadie lo ha dicho. Cuando este personaje nefasto murió hace unos años, dejó en París, en sus cuentas corrientes personales, 50.000 millones de dólares robados a los marroquíes. Y resulta que la deuda externa de Marruecos era de 20.000 millones de dólares. Y cuando este personaje llegaba a Washington, le abrazaban. Cuando llegaba a París, le hacían reverencias. Y cuando llegaba a Madrid, Juan Carlos decía, mi querido hermano. Pues que vigile con la familia, que por otro lado ya tiene que vigilar. Son cosas que no se pueden hacer. Esto son ópticas que hay que tener en cuenta. Por ahí vienen los males. Y nadie ha dicho nada sobre eso. En cambio, el marroquí que quiere pasar esta frontera, a este le dan el martirio. Y última cosa, y termino. También hay que mirar cuál es este otro peligro de la llamada delincuencia. Les digo una cosa. Como saben, y al igual que Andrés, yo vengo de Cataluña. Uno de los mayores delincuentes de Cataluña se llama Lionel Messi. Ha estafado 35 millones de euros a los ciudadanos y la gente le aplaude locamente. ¿Dónde llegaremos a parar con esta versión absoluta de las cosas? No puede ser. Hay que cambiar la óptica. No digo las fuerzas de seguridad, pero en este caso hay que cambiar la óptica. Lo dejo correr aquí. Algo, por ejemplo, de lo que acaba de decir Arcadi, de lo que ha dicho antes Andrés o de lo que ha dicho José, porque han repartido un poquito a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿eh? Como quieras, tú, yo. Yo insisto que no vengo aquí representando a la fuerza de la Guardia Civil, lo digo porque, en fin, como Guardia Civil, con la experiencia de 25 años puedo hablar y puedo defender y todo lo que sea, ¿no? Hombre, no podemos convertir en general lo que son cuestiones excepcionales, ¿no? Es decir, sería muy peligroso además, ¿no? Y yo no, desde luego no me caracterizo por ser corporativista. Así el Guardia Civil que hace unos meses, por ejemplo, participó en una violación en Navarra, me parece asqueroso, me parece absolutamente reprochable y condenable y todo lo que quiera. Y todo el Guardia Civil que cometa un delito, que pague como cualquier otro ciudadano.
Eso está muy claro, ¿no? Pero tampoco podemos convertir ahora como si toda la policía fuese mala, toda la policía, o todo el problema de la inmigración radica en los cuerpos de policía. Yo creo que todos tenemos responsabilidades. Por supuesto que hay guardias civiles que no cumplen bien su trabajo, y tampoco podemos pedir que todos los policías y guardias civiles sean héroes, es decir, ante la injusticia, porque yo, ahora que voy mucho a Madrid, pasé muchas veces por la Gran Vía, vemos a muchas personas en el suelo durmiendo todas las noches y nadie se lo lleva a su casa, ¿eh? Es decir, que al final le queremos pedir a los policías, y no estoy utilizando sino sí, la realidad de cómo somos los seres humanos, ¿no? Es decir, tampoco podemos pedir esa heroicidad a los policías. Lo que sí me parece importante es la democratización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A mí, y he estado durante muchos años luchando para que la Guardia Civil, por ejemplo, sea un cuerpo desmilitarizado. A mí me preocupa porque a los guardias civiles se les aplican todavía el Código Penal Militar. Tenemos un ejemplo de una compañera o de una guardia civil que está destinada en Salamanca, que ha sido imputada de un delito por no querer, por desobedecer una orden de su superior, porque la Guardia Civil, digamos, los chalecos antibalas, solo hay chaleco masculino, no femenino. Lógicamente, pues todos sabemos que la fisionomía de la mujer pues no es lo mismo, ¿no? Es decir, te oprime el pecho, muchas cuestiones, ¿no? Bueno, pues por desobedecer esa orden de un superior, de que le ordenó que se pusiera un chaleco masculino, pues a esa Guardia Civil se le ha imputado un delito de desobediencia, y ahora mismo está del Código Penal Militar, así de un tribunal militar, como si estuviésemos en la época todavía pasada, ¿no? En ese aspecto sí me parece que tenemos que mejorar mucho en lo que se refiere a la Guardia Civil, que es lo que más conozco, pues eso, la no aplicación del Código Penal Militar, de que no sean militares, porque al final estamos viendo que en realidad quien está vigilando en la valla es un centinela, es un militar, ¿no? Entonces me preocupa, eso son funciones policiales. En ese aspecto sí que tenemos un camino importante que recorrer, ¿no? Bueno, yo creo que se han hablado de muchos temas y vamos a ir puntualizando. En primer lugar, negar que se producen abusos sería absurdo. La mayoría de las situaciones que se han contado tienen que ver con la Guardia Civil, por tanto, debe ser... Vamos a ver, no, que se han contado aquí ahora mismo deben de ser... Deberían de ser explicadas por alguien de la Guardia Civil. Los mismos casos... Es que no dejáis de terminar. Los mismos casos se pueden aplicar a la Policía Nacional cuando ha habido polémica por las manifestaciones, cuando ha intervenido nuestra UIP. Es decir, yo siempre intento... el negarlo es absurdo. Ahí están las imágenes, y cuando se produce un exceso se ha visto claramente. Sí, no es más ciego que el que no quiere ver. Lo que hay que ver es la proporción en cuestión de cuántas intervenciones se hacen y cuántas de ellas dan como resultado que haya algún tipo de estas anomalías. Por supuesto, esas anomalías hay que denunciarlas. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una gran problemática cuando hubo esa intervención en Atocha, que el sindicato nuestro denunció que no se tenía que haber intervenido, lo cual nos costó también numerosas críticas por la forma de intervenir en un sitio cerrado, con material. Es decir, las situaciones, querer negar una serie de situaciones que exceden con mucho de lo que es una intervención dentro de una lógica, pues se producen. Pero claro, hay que ver en el contexto cuántas se producen a lo largo de un año, por ejemplo, de un periodo de tiempo, cuántas intervenciones se producen y en cuántas de ellas se da esta situación. Sí, pedirle a una institución como a cualquiera, sí, aquí habrá, bueno, la mayoría serán estudiantes, supongo que los que son profesores también se equivocan, el que es médico, todo el mundo. Entonces, nosotros en algunas ocasiones está claro que se producen excesos y que hay que corregirlo. Eso no vamos a entrar en discusión ninguna. Y que hay que hacer e intentar llevar a la policía, como bien se ha dicho, y a la Guardia Civil, a una situación de mayor democracia interna y mayor control de las actuaciones, tanto de los mandos como de los funcionarios. Por otra parte, obviamente, como él bien dice, cuando llegan no le vamos a dar un zumo. Bueno, no le vamos a dar un zumo. Si mañana el Estado español dispone que cuando llegue allí yo le dé un zumo, una hamburguesa y una entrada para el parque marítimo, no tengo ningún problema. Ni yo ni ninguno de mis compañeros. Sí, nosotros aplicamos lo que nos ordena nuestros políticos. Es decir, la cuestión, cómo se actúa y las normas para cómo se actúa, no la impone ni la policía ni la Guardia Civil. La imponen
los políticos a través de una corresponsabilidad con los ciudadanos. Sí, los ciudadanos quieren, no quieren que se organice una cola muy ordenada, de que todo esté muy controlado, pero en el momento que la cola llega a Tetuán, estamos protestando porque no podemos entrar a nuestra casa. Es decir, todos somos, indiscutiblemente, unos en mayor grado que otros, corresponsables de las situaciones que se producen. Pero, desde luego, lo que no se le puede pedir tampoco a un funcionario, los funcionarios llegamos donde llegamos. Es decir, yo, por ejemplo, he hecho traslado de inmigrantes en el furgón nuestro a Alicante de Argelino para expulsarlos. La primera vez que fui, me metieron en un furgón 12 horas con 12 inmigrantes. Y yo dije que 12 horas no se podían tener a esas criaturas, porque se tarda, porque el furgón no anda más de 80 por la reglamentación, y se tardaba 12 horas, teniéndolos que bajar a una gasolinera a hacer sus necesidades, con un bocadillo de mala muerte, que es lo que te paga la administración. Yo dije, yo en estas condiciones no llevo más a estos señores. Porque si tengo un accidente después de 8 horas de conducir, el que va a tener que dar respuesta. Hice un escrito a la jefatura en la que decía que no lo iba a llevar en esas condiciones. La jefatura me contesta que si se me nombraba un servicio lo tenía que cumplir. Entonces yo le hice otra nota diciéndole que si se daba esa circunstancia iba a dar cuenta a la autoridad judicial. Solución, quitarme a mí y poner a otro. Sí, ahora, lo que no me puedes pedir es que yo, bueno, pues ahora cuelgo el uniforme. Como usted comprenderá, yo también tengo una hipoteca que pagar. Obviamente no me puede pedir ser un superhéroe. Se puede llegar a unos extremos, se puede denunciar una serie de cosas. Desde luego que estoy de acuerdo en que hay muchas circunstancias que no se deben de llevar a cabo, pero hay que también analizarla dentro de su contexto y de su situación. En lo que habla el compañero del día 6 de febrero, yo una intervención, no de esta concreta, en la que no he estado presente y no sé las circunstancias que se han dado, siempre me he abstenido de valorarla, no de esta concreta, ninguna. Son situaciones de noche, es decir, las cosas a toro pasado, y en el sofá de tu casa viendo imágenes se ven muy bien. Hay cosas que se está claro que no tienen ninguna explicación, es decir, usar medio antidisturbios, pero no por nada, sino porque no hay un protocolo, no está establecido. En cambio, todos los políticos salieron diciendo que esto era normal, y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada con ellos. Los demás, los que salieron justificando fueron los políticos. En cambio, no se ha tomado ningún tipo de medida. Es más, han seguido saliendo votados. Es decir, tenemos la fuerza y cuerpo de seguridad y las actuaciones que todos, algunos en mayor medida que otros, queremos y somos partícipes. Entonces, en ese sentido, se puede pedir, obviamente, la denuncia, el denunciar ciertas situaciones. No se puede pedir que la gente o que los compañeros tomen postura. Yo sé que queda muy bien, yo esto no lo hago y me retiro, pero cuando me presente en mi casa, el que se va a llevar de palo voy a hacer yo, porque no voy a poder pagar la hipoteca. Es decir, hay que tener un cierto criterio. ¿Y quién te protege a ti ahí, no? ¿Y quién me protege? Exactamente. Mira, si te parece, no sé si desde ahí Juan Antonio quería, no sé si quiere seguir diciendo eso o lo ha dicho él. Lo ha dicho casi, pero una cosa solo, ¿no? Decir, vale, muy breve. Porque el público también muy breve. Quieren preguntaros algo. Algo habéis dicho que le habéis tocado la fibra bien, Con lo que pasó en Ceuta, con el caso del Tarajal, en cualquier otro país, el primero que hubiese dimitido es el ministro y el director general de la Guardia Civil y quien dio la orden. ¿Dónde está quien dio la orden? Al final caen los cuatro, como se suele decir popularmente, los cuatro desgraciados que estamos allí en la valla, ¿no? ¿Esa es la solución? Es decir, que por supuesto que tienen también la responsabilidad. Yo no quiero quitarle responsabilidad a nadie, ¿no? Cada uno tiene su parcela de responsabilidad, pero claro, no es la misma responsabilidad o poder que tiene el político. Es que a los 2 o 3 días salió el ministro del Interior defendiendo esas actuaciones. Además, bueno, es decir, claro, ¿qué pasa? Que tenemos una ley de extranjería con muchas lagunas y que cada vez que llega un partido le hace una interpretación que le da la gana. Es decir, porque no tenemos una ley, es decir, acotada y que no dé margen a la interpretación, por ejemplo, ¿no? Por no tener los derechos y protocolos. Efectivamente, que además fue precisamente la Asociación Unificada de Guardias Civiles la que denunció públicamente, por eso es importante lo que decían los mecanismos internos democráticos de sindicatos, en la Guardia Civil, en la Policía, y fue la Asociación Unificada de Guardias Civiles la que envió una carta al Fiscal General del Estado denunciando que no tenían protocolos de actuación, ¿no? Así que también yo creo que hay que valorar esa parte, ¿no? Andrés. Sí, un par de puntualizaciones. Obviamente, cuando yo hablo de esta situación,
Por supuesto, planteo que hay muchas actuaciones que son correctas, que hay muchas actuaciones y muchos agentes que obviamente trabajan de manera muy adecuada y perfectamente acorde a derecho. Lo que vengo a decir es que creo que se producen muchas más situaciones, digamos, irregulares de las que sería una excepcionalidad. Creo que no lo es, y creo que si nos acercamos a determinado tipo de actuaciones se puede ver. Pero donde yo quiero poner el foco, y creo que es importante, y haré un par de puntualizaciones, es en los mecanismos de control. Es decir, cuando hay una operación de este tipo, lo que no puede ser es que el propio cuerpo se investigue a sí mismo, incluso otro. Nosotros tenemos una propuesta, debería haber un cuerpo independiente que lo que hiciera fuera analizar las actuaciones de la policía. Porque yo cada vez que tengo que llevar a cabo una investigación y a veces haciendo el papel de acusación particular, popular y fiscalía, porque en ocasiones no trabaja como debería trabajar para esclarecer los hechos, no tienes y no cuentas con una herramienta independiente de funcionarios que pueda analizar a todos los cuerpos policiales. Creo que sería una medida adecuada y que pueda tener las funciones de policía judicial. Y las reglas del juego estarían mucho más claras, porque no sería tan difícil, pues a veces, pues claro, hay compañeros, puedes entender, te puedes ver en esa situación. Creo que es una cuestión de simple y pura lógica democrática. Estamos trabajando en un plan integral contra la violencia institucional, lo iremos presentando y una de las actuaciones concretas yo creo que también va relacionada a la frontera sur. Y ahí es donde nosotros siempre trabajamos, al menos en Cataluña, con el diálogo y desde el diálogo con los representantes sindicales, con los mandos policiales, con los mandos políticos, con todo el mundo. Pero ahora bien, extendemos el brazo bajo una cuestión para mí imprescindible, que es que en algo tan elemental como los derechos fundamentales de las personas, que al final es lo que entra en juego en muchas ocasiones el trabajo de los cuerpos policiales, debe haber un criterio de tolerancia cero, con diferente proporcionalidad. No estoy diciendo que a la que mínima que alguien se sobrepasa, no. Lo que pasa es que creo que hay demasiada tolerancia y tenemos que irla reduciendo. Bien, no, es una pregunta quizá, evidentemente, con los compañeros de las fuerzas de seguridad que están aquí, que no es quizá el interlocutor al que suele preguntar. Juan Antonio es político, ¿eh? Pero sí que hace unos años fui testigo hasta el nivel judicial de algo. En el año 2002 se celebraron en Barcelona distintas manifestaciones contra el Banco Mundial y contra la Unión Europea. Bien, en estas manifestaciones se acusó a los manifestantes de haber roto muchos cristales de tiendas de lujo del Paseo de Gracia de Barcelona. Yo fui testigo que al terminar esta manifestación, estos chicos disfrazados en la Plaza de Cataluña recibían de furgonetas policiales sobres con dinero por el hecho de haber hecho esto. Y no solamente fui testigo, lo presentamos como demanda en el juzgado. De manera que pregunto hasta qué límite funcionan las cosas. No, nada. Pues fue injustificable, no tiene ningún... Sí, eso sí, o sí, en su momento se llevó a juzgado. Sí, se llevó a juzgado, claro, que lo archivó, además. Sí. La verdad es que sinceramente, si eso se ha producido, si en su momento se judicializó y no se obtuvo ningún resultado, es decir, si empezamos a poner en tela de juicio todos los estamentos, está claro que todos tenemos nuestras serias dudas del funcionamiento de la justicia, del funcionamiento de la policía, del funcionamiento, todos. Sí, muchas veces parece que cuando habla algún miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, parece que es que los demás los policías somos un ser inerte, o sea, si hemos venido del espacio exterior, no tenemos familia. Sí, a nosotros también nos identifican a nuestra familia en las manifestaciones, le ponen multas de la nueva ley Mordaza, que nosotros entendemos que no se ajustan a derechos, sí, que nosotros no vivimos en una burbuja. Que es una situación, obviamente yo no le puedo contestar a una situación puntual que, hombre, extraño sería, pero desde luego, visto lo que pasa en este país, yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie, y, obviamente por nadie. Puede ser, se investigó en su momento, no hubo resultado, otra cosa. Yo creo que todos recordamos también que soy compañero, ¿no? de las manifestaciones de Madrid de no hace tanto tiempo. Que vamos a abrir antes habían pedido la palabra por allí, sí, pues... Soy secretario general de la UGT aquí en
Ceuta. Y bueno, coincidir con el compañero Biasa sobre excesos, los hay seguramente. En cuanto a la Guardia Civil, decir que nosotros trabajamos bajo unas órdenes que si no cumples te enfrentas a un régimen disciplinario no poco severo, y si no fuera bastante con eso, un código penal militar aplicable a día de hoy en tiempos de paz. Y bueno, con relación a los incidentes del Tarajal, yo estuve allí. Allí se actuó como se venía actuando desde hace muchos años, e insisto, acatábamos órdenes. Tengo que decir, hablamos de una masa de personas de entre 800 y 1000, precedida a la carrera, monte abajo, precedida por una lluvia de piedras, palos, de ruedas. Al llegar al agua, de forma natural, esa masa frena, los que vienen detrás se empujan, pasan por encima, se hunden entre ellos, se aguardan entre ellos. No digo que la actuación fuera la mejor, evidentemente, a los hechos de hoy, pero si no se actúa como se actuó, no hablaríamos de 15 muertes, hablaríamos de muchas más. Con respecto al zumo, el batido y demás, yo personalmente y lo que vivo, trabajo en la valla, en muchísimas ocasiones el inmigrante lo primero que se encuentra, lo primero que recibe es el bocadillo, la botella de agua, la pieza de fruta que lleva la mochila para pasar el servicio. Con esto quiero decir que ni seremos los mejores, tampoco los peores, pero los que no somos los responsables de esta situación, la sufrimos. Nada más, buenas tardes. En lo que le acercamos el micro, ahí han pedido la palabra ahí al fondo también. Si le acercamos el micro, mira, te están levantando la mano, pero sí, va a hablar Juan Antonio también. Yo quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Andrés del control de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En España tenemos el índice más alto de policías de todo el mundo. Tenemos 5,1 policías por cada 1000 habitantes. Ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en Australia, en ningún país. Pero además de tener muchos policías, en porcentaje con el resto de países, no de toda la Unión Europea, de todo, ¿no? La media en Europa es 2,3 y nosotros tenemos 5,1. Pero además de tener el ratio mayor, tenemos muchos cuerpos de policía diferentes. Tenemos, si vamos a Barcelona, a Cataluña, por ejemplo, tenemos 5 cuerpos de policía. Tenemos los Mossos, tenemos la Policía Nacional, la Guardia Civil, con pocas competencias, pero están allí, ¿no? Policía local, vigilancia aduanera, que también tiene carácter de agente de autoridad, ¿no? ¿Qué quiero decir? Me voy a referir a los dos cuerpos nacionales, ¿no? Claro, y además apunta muy bien Andrés, ¿no? Es decir, la Guardia Civil, cuando pasa un hecho, se investiga a sí misma, y la policía a sí misma, tiene asuntos internos, y lo que hacen estas, ¿no? Entonces yo creo que que no tiene sentido, cuando hablamos de tener dos cuerpos de policía, que no tiene mucho sentido, dice, bueno, es que así, si un cuerpo se vigilase al otro, pues tendríamos una razón a lo mejor, ¿no? Pero es que no sucede eso, sino que hay un total opacidad dentro de los cuerpos, faltan mecanismos. Y yo creo que tendríamos que tener no sé si un cuerpo, sino una unidad que dependieran directamente del juez, directamente. Es decir, lo digo para el tema de cuestiones que pasan dentro de la Guardia Civil de la Policía, para cuestiones de corrupción. Sí, claro, es decir, que cuando se han dado casos de corrupción, los guardias civiles han recibido un documento, es decir, que eso es público, de que el teniente general de la Guardia Civil ordenaba que el primero que se tenga que enterar de cualquier investigación sobre corrupción era él. Y los generales de la Guardia Civil se deciden en el Consejo de Ministros, ojo.
¿no? Es decir, entonces, de alguna manera eso es peligroso, ¿no? Es decir, eso va contra un poquito, contra la opacidad, y al final uno lo que quiere es el fajín. Y no quiero decir con esto que todos los generales de la Guardia Civil, ni mucho menos, mañana me sacan un titular, ¿no? Lo sabrá de todo, por supuesto, los conozco buenos y malos y de todo, ¿no? Pero quiero decir que para un mayor control de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, pues una opción, y yo creo que va bien encaminado, pues sería que una unidad específica dependiera directamente del juez, para que no los policías y los guardias civiles no reciban esa presión. Y te iba a poner un ejemplo, que yo no vengo aquí a hablar de Vir, pero bueno, te voy a poner un ejemplo. Yo durante mi etapa de guardia civil, que he estado 25 años, me he llevado 18 años intentando que los guardias civiles tengan más derechos, sindicatos y asociaciones y tal, he tenido 18 expedientes disciplinarios, todos por hacer uso de la libertad de expresión. Es decir, yo jamás en mi vida, o por lo menos así lo he entendido y lo he querido, jamás me he extralimitado en mi función, jamás, ¿no? De hecho, yo sí he dado biberones a inmigrantes, en Barbate, en Conil, y el primer expediente que tuve fue precisamente porque denuncié que cuando llegó una patera rota y se hundió y se ahogaron 37 inmigrantes, y además tengo el recorte en El País, ¿no? Denuncié que el operativo de rescate había sido un auténtico desastre. Al día siguiente vino el coronel que fuera, expediente disciplinario. Y claro, quiero ponerme de ejemplo, sí, pero no de ejemplo ¿no? Sino quiero poner un ejemplo que lo he vivido yo en mis carnes de ese compromiso, de esa heroicidad que le pedimos a los policías, a los guardias civiles. Es decir, es que somos personas, es que el miedo es libre. Es que es lo que dice el compañero, es que yo tengo mi hipoteca. Entonces, muchas veces se hace más de lo que se puede. Muchas veces llegas a la playa y viene una patera y haces de psicólogo, de médico improvisado y das todo lo que puedes. Pero otras veces no, otras veces pues hay otros compañeros que hacen todo lo contrario, ¿no? Y por algunos sinvergüenzas que hayan, no se puede pagar un colectivo entero, ¿no? Yo comprendo. ¿Funciona? ¿Sí? No. Lo que sí te ruego, José, es que intentes breve, porque no nos queda mucho tiempo y hay gente que tiene el micro ya en la mano, ¿vale? No quiere que tú hables, ¿eh? Hola. Este está con lo bueno. Me creí que me había bloqueado. Yo comprendo la dificultad de las situaciones que viví. Ahora bien, hay una cosa que no comparto, que me cabrea, que me indigna y que lo oigo con mucha frecuencia. Es que tenemos familia. Mamadou, ¿tú tienes familia? Sí, ¿verdad? Todos tenemos familia. Él se juega la vida por la familia. Nosotros no podemos decir que me van a bajar el sueldo, me van a expedentar, lo digo por los dos, o que no voy a poder pagar la hipoteca. Porque estamos hablando de personas, de derechos fundamentales. Estamos hablando de que hay leyes y sois víctimas del gobierno y de los políticos. Soy víctima, porque a lo mejor vuestros sindicatos no os representan bien, no os defienden bien, pero hay leyes. Vamos a ver, ¿qué dice? Me gustaría preguntar ahora a vosotros dos. ¿Qué dice el reglamento de la ley de extranjería que había que hacer cuando Mamadou, que estaba encima de la valla, bajó? ¿Qué había que hacer? Pues el reglamento, que es la ley. ¿Qué hay que hacer con Mamadou? yo, no quiero. No hemos terminado. No hemos terminado. ¿Qué hay que hacer con Mamadou? Bueno, Mamadou aplica la ley de... Vamos, suponiendo que sea extranjero. Porque ya también presuponemos... Mamadou es extranjero. Exacto. ¿Qué dice el reglamento? Claro, es que todo parte... No, pero contestad, a ver si lo... Sí, bueno. ¿Qué dice el reglamento? Aplicar Pero déjale que conteste. Claro. A ver. Ábrele un expediente para ver quién es... Está en la valla. Mientras está en la valla. Mientras no baje de la valla. Mientras no baje de la valla. Primero, bueno, es una cuestión que personalmente es un tema de la Guardia Civil, no puede contestar él. La ley que dice que mientras no baje de la valla, mientras no toque el territorio nacional. Aplicar una normativa que no se La valla está en territorio nacional. Bueno, mientras esté arriba en la valla, no se puede hacer nada. Hay que esperar que baje, o descienda por un lado o por otro. Baja. O lo bajan. O lo bajan. Y aquí otra cosa. Me alegro mucho de que aquí les deis botellas de agua. Me alegro mucho y bocadillo. Y sé que hay guardias civiles que lo hacen.
Pero lo que yo con más frecuencia he visto en Melilla es que estando en la valla hasta 12 horas, le ofrecen la botella de agua desde abajo, vosotros y la Cruz Roja. Y la Cruz Roja. Le ofrecen la botella de agua desde abajo cuando llevan 12 horas arriba en pleno verano para que bajen, con la sola intención de que bajen, para teóricamente aplicar el reglamento de la ley de extranjería. ¿Qué dice el reglamento cuando bajan? Baja automáticamente, si está en situación de desamparo, Creo que atenderlo. desamparo, en mayor de edad. No, el reglamento de la ley de extranjería dice textualmente: y la Guardia Civil de Frontera lo cogerá y lo llevará a disposición de la comisaría de policía para que se le inicie un expediente de expulsión. Yo estoy muy en la onda de vosotros, porque dentro de vuestro cuerpo sois de lo mejor que hay, de lo mejor que hay. Pero soy muy crítico, por ejemplo, me parece muy bien a efectos que pidáis un reglamento pues para vuestras cosas. Pero el reglamento de lo que hay que hacer con Mamadou, que tiene familia, está muy claro en el reglamento de la ley de extranjería. Hay que bajarlo A la policía. llevarlo a la policía, un expediente de expulsión, que además debería de tramitarse rápidamente, que no se tramita tampoco, y ese es otro problema. Bueno, tiene su Y se va o se queda, burocrático. o se va, que son otros implicados, jueces y tal. Y tal. Bueno, que se va o se queda según sus circunstancias. Según el país que sea, según como lo que tarde desde en que, contestar, hay 10.000. como desde que entra en la valla, que antes de estar en la valla ya está en España, y eso hay que dejarlo claro también, por mucho que diga don Jorge, el del Ángel de la Guarda, el de Marcelo, que la frontera es móvil. Es una barbaridad, pues ese tipo no tiene ni idea de... Pero, en fin, era una de sus cosas. Pero desde que Mamadou está en la valla, incluso antes, está en España, y si la policía o la Guardia Civil en Senegal, que hay un destacamento allí y hay un centro, lo detienen en Senegal, como lo ha detenido un funcionario español, hay que aplicarle también la ley española. Y esa es la ley. Ahora, lo que dije en la otra reunión, si empezamos a saltarnos las normas del tráfico, nos vamos a pegar de hostias. Las normas hay que respetarlas. Hay que cumplirlas. A partir de ese momento, todo lo demás que estamos hablando, a mí me suena a intentar disculparse, a no sé qué, pero sois víctimas también. Sois víctimas vosotros también, porque hay algunos que les va la marcha, pero a la mayoría sé que no. En Melilla hay un porcentaje de suicidios de Guardia Civil, el más alto de España, y no sé, en Ceuta, a nivel nacional. A nivel nacional. O sea, y todo eso viene originado, en Melilla tuve vecino Guardia Civil, yo tengo amigos guardias civiles, tengo amigos policías, tengo familia, y sé lo que hay. Y tienen una presión tremenda, pero porque tenéis que echar los machos en vuestra defensa propia y en decir, no lo hago, lo que os he dicho antes, y coger el uniforme cuando es. ¿Quién os da esas órdenes? ¿Os las dan por escrito? No las dan por escrito. Son órdenes que no se pueden dar por escrito. Exigirlas por escrito. No vale que luego, con la promesa de que no va a pasar nada, pues la legislación en este país cambie, Marcelo la cambie, para taparle el culo a un coronel que era el que iba a caer un mes antes del juicio en el que iba a caer. Y crean una ley que jode a todos, jode a Mamadou y jode a ellos también. Eso es intolerable. Ahí hay que ser los machos. Es que cada día tenemos menos derechos, no ellos, nosotros. Es que si tú haces una cosa... Vamos a dejar que se defiendan y vamos a ver también un poco, porque si no, acabamos el debate y seguimos sin saber qué pasa con Mamadou. En fin, todo lo que ha dicho usted tiene razón. Es decir, hay una reglamentación que es la que hay que aplicar. De hecho, en el 95% de las ocasiones es el que se aplica. Entonces, baja el inmigrante y una vez que baja, que lo bajan los compañeros de la Guardia Civil, nos lo entregan a nosotros somos los que hacemos toda la tramitación. A los mecánicos. Bueno, los que... van a Marruecos. Bien, los que se entregan con la famosa ley nueva de en caliente, de devolución, y antes también se entregaban, pero si no lo vamos a discutir. Si da la impresión de que se quiere excusar, yo no tengo nada que excusar, ni mucho menos, pero obviamente las cosas tienen su procedimiento y sus tiempos. Hay una reglamentación, como bien dice, hay que apretarse los machos, hay que denunciar, todo tiene su extremo. El colgar el uniforme no va a conllevar nada. Que yo diga mañana, esto yo no lo hago y dejo mi uniforme, se puede denunciar, de hecho se ha denunciado.
hemos denunciado la nueva ley de seguridad ciudadana que lleva implícito lo de la devolución en caliente, que está contraria, obviamente está totalmente contraria contra la ley de extranjería y todos los tratados internacionales que tiene firmado España, obviamente, pero esa ley está en vigor, ahora mismo está en vigor. Que obviamente que Mamadou tiene familia, claro, como todo el mundo, ningún ente viene de Marte, como bien he dicho, ni incluso los policías ni los guardias civiles. La reglamentación que se aplica en el 90%, por lo menos aquí en Ceuta, cuando pasan al Cuerpo Nacional de Policía, se le hace su expediente de expulsión. Las tramitaciones son, como bien sabes, que parece que domina este asunto, son muy complicadas, depende del país, depende, en fin, de mil historias. ¿Que hay que cambiarlo? Claro que hay que cambiarlo, pero desde luego lo que no podemos pretender es que la solución al tema de la inmigración sea una solución policial, ni mucho menos expulsando como se pretende o como se ha pretendido con esta nueva norma. No da opción porque, entre otras cosas, como bien has dicho, cuando esta norma presupone que el que está arriba, por el hecho de ser moreno, ya es Mamadou, a lo mejor se llama Pepe y es de Baracardo, es que esta ley no le preguntan ni quién es. Sí, es una cosa verdaderamente antijurídica totalmente. Por otro lado, en lo que referente a que decía de la policía, de vigilar a la policía, obviamente esos instrumentos en la ley de enjuiciamiento criminal tienen ya cabida. Es decir, hay una policía judicial que debería de depender directamente de los fiscales y ser independiente. El problema es que no se aplica porque a los sucesivos gobernantes no les interesa que se aplique. Sí, hay muchas cosas que las herramientas están, pero los que tienen que usarlas no las usan. Y entonces al final todo va derivando en que te ves en una situación en la que no hay un protocolo para actuar, lo cual no quita ni mucho menos que se actúe de forma irregular o irresponsable. Cuidado. Sí, hay cosas que no hace falta un protocolo para saber que están mal hechas. Sí, no podemos excusarnos, no tengo un protocolo, por eso hago esto. No, el no tener un protocolo no te inhibe de no tener que hacer ciertas cosas que tú sabes que no se deben hacer. Como bien digo, hay situaciones en las que se puede dar, pero el 90% se aplican o se intentan aplicar las normativas y las leyes que tenemos en este país. Hay otras ocasiones en que obviamente se cometen irregularidades y esas son las que hay que denunciar, y en eso siempre vamos a estar de acuerdo. Andrés, un minuto de verdad? Vale, Andrés, un minuto, Antonio, y cerramos. Sí, muy bien. Simplemente quería, a colación de lo que ha manifestado el representante de la Unión de la Agrupación Unificada de Guardia Civil, yo también he tenido acceso al expediente y no comparto los hechos como los relatas, creo que fueron bastante diferentes. Creo que la única diferencia es la interpretación judicial que se ha hecho y espero que se cambie. Las víctimas ese día fueron las personas que murieron, que fueron 14, y creo que ha de servir para que eso no se vuelva a producir. Entiendo que todo el mundo tiene situaciones complicadas y a veces se arriesga, pero cuando una persona está a nado, lo último que hay que hacer es lanzarle botes lacrimógenos o balas de goma o pelotas de goma, como las queramos llamar. Entiendo que la situación es absolutamente intolerable, es irregular y desde mi punto de vista profundamente delictiva, y espero que llegue hasta el final y vamos a llegar hasta donde haga falta, en este caso los abogados que lo llevan, pero tendrán el apoyo de nuestra entidad y otras muchas más. Y respecto a... Y ya cerrando, simplemente el manifestar que muchas de las cosas que planteáis, tenéis toda la razón, no tiene ningún tipo de sentido que seáis un cuerpo militarizado, no tiene ningún tipo de sentido. Probablemente esa democratización de la policía nos estaríamos dando de la mano, y si nos diéramos de la mano en lo uno y en lo otro, todo iría mucho más allá, porque al final también las organizaciones de derechos humanos tenemos una fuerza y una potencia. Yo creo que hemos de sentarnos a hablar mucho más, y a veces habrá situaciones difíciles, como esta mesa, pero me parece un ejemplo esta mesa y que se pueda hablar así también. Mucho rato. Si eres breve, hay dos personas más que están levantando la mano, a lo mejor nos da tiempo. Sí,
¿Se me escucha ahora? Sí. Bueno, yo, como tú has dicho, yo quería intervenir hace un rato. Palazón me ha pisado todo lo que quería decir, básicamente, y ya se le ha terminado de rematarlo, así que no me voy a extender mucho, pero sí quiero matizar una cosa. Parece que el único trabajo donde se cumplen órdenes es la fuerza de seguridad. Yo nunca he sido militar, ni civil, ni nada parecido. Yo he sido siempre camarero, pero voy a hacer una revelación. Un camarero también cumple órdenes. En el sector privado, de hecho, las órdenes hay que cumplirlas más razonables que en el público porque no tienen nada que le respalde. Como un ejemplo, a mí me obligaban siempre a echar un cobre que venía a medir a la terraza donde trabajaba. Lo eché el primer día, al segundo día no lo eché, le pagué un café. Resultado, no me renovaron el contrato. Yo también estaba cumpliendo órdenes y me negué a cumplir órdenes. Creo que expulsarte bajo el paraguas de esos órdenes no. Y por último, ya para terminar, creo que también las personas que defendemos los derechos humanos y tal, caemos en la trampa si vemos a la Guardia Civil como un enemigo, como alguien muy malo, y también el Guardia Civil cae en la trampa si nos ve a nosotros como un Claudio Power, que somos más buenos que todo el mundo. No es eso. Caemos en la trampa también cuando nos centramos tanto en el 6 de febrero. Yo he hecho canciones sobre el tema, es un tema que me parece lamentable que pasara aquí, como se llevaba, pero no tenemos que irnos al 6 de febrero. Me ha gustado mucho antes cuando has contado tu entrada por la frontera. Eso pasa a diario. No son, tú lo decías, no son situaciones excepcionales. Es que a diario, en nuestra frontera aquí en Ceuta, hay personas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que vulneran los derechos de las personas, que los tratan como mera mercancía. Eso pasa todos los días y no solamente me puede decir alguien, bueno, lo hacen unos y otros no, pues los otros que no lo hacen, caen. Entonces son igual de culpables que los que lo hacen. Yo en lo que le acerca en el micro sí voy a decir que Andrés antes decía que él está dispuesto a trabajar en protocolos de actuación, en consensuar, en hacer diálogo y que nos va a tocar a la frontera sur. Entonces yo le quiero pedir desde aquí, porque es lo que acaba de decir Antonio y lo que has contado tú antes, a mí siempre que... No, allí. Ella. Sí, es una de las cosas que cuando a mí me piden colaboraciones de algún medio que viene a hacer el típico reportaje sobre inmigración, sobre el 6 de febrero, sobre la última tragedia que ha habido, siempre intento meter la cuña, y es que me parece que más allá del problema de la migración que soportamos en Ceuta y Melilla, que es gordo, sin duda alguna, desde el punto de vista de los derechos humanos, me parece que la situación en la que trabajan miles de personas que vienen a diario a cargar como burros mercancía es muchísimo más grave, es muchísimo más indignante y es mucho más aberrante. En cambio, a pesar de que los medios de comunicación, los locales, hablamos prácticamente a diario de eso, apenas conseguimos repercusión en medios nacionales o internacionales, cuando la situación es gravísima, mucho peor probablemente que la de la inmigración, afecta mucho más a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque les trastoca muchísimo más en su agenda, les provoca muchísimos más dolores de cabeza, probablemente incluso más expedientes internos el día de mañana cuando alguien mire cómo se está actuando. Y esto sí es interesante que los que venís de fuera os lo llevéis, ¿eh? Totalmente, y de hecho, para bien o para mal, vamos a estar este 2017 viniendo tanto a Ceuta como a Melilla en diferentes ocasiones. Estaremos dispuestos a trabajar y obviamente llevaremos esto no solamente a Cataluña, sino al Congreso de los Diputados y donde haga falta. No, al pueblo español no le va bien en absoluto. Lo que pasa es que, lo he dicho antes en mi intervención, le han imbecilizado y se ha dejado imbecilizar, esta es la verdad, con los medios de comunicación y, me sabe mal decirlo, en los últimos meses con las redes sociales. Perdemos horas y horas y horas intercambiando mensajes inútiles, absurdos, estúpidos y cogidos todos a ello. A mí me sabe mal, nada más que eso. Pues como ha sido tan breve, vamos a
a ver si le podemos llevar el micro allí y es la última intervención porque no da tiempo. Yo sé que hay mucha gente que quiere intervenir, pero es que tenemos que cerrar. ¿Dejamos? Vale. La organización dice que dejemos, yo cumplo órdenes. También. ¿Ah, sí? Ah, vale. Puede soltar la orden, Mira, el micro. Sí, aquí se habla de que no había protocolos, pero por ejemplo, cuando en el CETI teníamos que salir a la valla, antes salíamos y muchas veces llegábamos antes de la Guardia Civil. Hasta que había un problema en Melilla con el coronel de la Guardia Civil, que teníamos que ir de testigos y una movilidad. A partir de ahí, como ya le afectaba a los jefes de la Guardia Civil y la Guardia Civil, nos imponen un protocolo por roja. El protocolo es no ir a la valla hasta que la Guardia Civil nos avise. ¿Vale? Lo jodido es que encima Cruz Roja, como es servir al Estado, nos obligan a no ir a la valla. Hay que saltar a la valla, a las 3 horas llama a un comandante de la Guardia Civil, acudimos y claro, ya ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ayudar? Ya no podemos ayudar a nada. Recoger a la gente que hay en el suelo, que se han caído, pero se han caído con signos de porras en el cuello, en la espalda. Una persona que se cae de la valla no tiene la espalda llena de heridas, ¿vale? Entonces, por una parte, cuando me interesa hay protocolos para que no se vea, ¿vale? Porque lo que ha pasado, creo que los compañeros de Ceuta me han dicho lo mismo, y por cierto, yo por denunciar esto y por muchas cosas más que han pasado, he perdido mi trabajo también, ¿vale? Yo también tengo hipoteca, tengo familia y tengo de todo. Y lo más jodido, no voy a encontrar trabajo en mucho tiempo, pero te tengo que dormir conmigo mismo. Que puedo no cumplir órdenes y que puedo amotinarme aquí, me lo dice la organización también, así que si le hacemos llegar el micrófono, mira, por favor, no, ya no, vale, pues allí la chica de amarillo, entonces la siguiente y después venimos aquí adelante, ¿vale? Yo, sí, por contestarte, efectivamente, no se trata ni de ir de héroe, ni de mucho menos. Lo que, obviamente, el trato que se le tiene que dar es el adecuado y el que marca la ley. Eso no lo va a discutir absolutamente nadie. El problema es cómo se puede prestar, que se dan situaciones. Muy bien, ¿usted ha visto alguna situación que un funcionario... Pues entonces lo que hay que hacer es ir a juzgar y denunciarlo. Es que, claro... Pero bueno, si no son excepciones, habrá que ir 20 veces a denunciarlo. Sí, es una postura. Bueno, sí, vamos a ver, obviamente. No, aquí para denunciar todos tenemos el mismo peso. Sí, sácame, sí. No, en teoría no, ni en teoría ni jurídicamente. Sí, si se comete una ilegalidad, o lo que usted entiende que es una ilegalidad, porque claro, la percepción del trato correcto o no correcto es subjetiva. Hay quien pretenderá que se le trate de una forma exquisita y las circunstancias, es decir, todos pasamos por esa frontera, Sí. Bueno, eso es un tema que tendrá usted que preguntarle al coronel de la Guardia Civil. Yo no le he prohibido a nadie que vaya a la valla. No tiene sentido ninguno, obviamente. No, que te estoy dando razón, ¿no? Yo quería hacer una apreciación, porque creo que razón. Sí que me parece injusto una cuestión, que es que al final hay una responsabilidad muy grande que tienen los propios juzgados y la propia Fiscalía.
Nosotros, dentro de esta batería de medidas, planteamos que es imprescindible una fiscalía especializada en cuestiones de violencia institucional. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ocasiones en las que yo, que llevo muchos casos de este tipo en Cataluña, me encuentro con la fiscalía haciendo de abogada de quien no debería hacer y no se investiga suficientemente. Y creo que eso es un problema también para los propios agentes, porque entonces se cae en tala de juicio, o sea, porque el archivo ahora de una causa penal no vale lo mismo que si efectivamente se investigara en condiciones. Y esa percepción social de que no se investiga de la misma manera nos hace daño a todo el mundo. Entonces yo creo que ahí vamos a seguir dando pasos y a ver si se aprueba este plan contra la violencia institucional, que creo que nos permitiría avanzar un poco. Vamos a ver, yo quería decir una cosa que en este debate que se está generando obviamos. Y obviamos en el sentido de que estamos achacando a cómo funciona la institución de la policía, a cómo funciona la Guardia Civil, a cómo funciona la justicia. Y las instituciones en sí funcionan, no funcionan, actúan o no actúan de una forma o de otra, porque son personas las que lo hacen actuar o no actuar. ¿Qué pasa? Juzgo ayer iba en esta línea. ¿Qué pasa? Que esas personas que actúan detrás de esas instituciones que me han correspondido estar en este ámbito y tener consecuencias de actuación en este ámbito que estamos aquí debatiendo, sucede que, lo ha dicho también antes Arcadi, esas personas son productos, independientemente de que estén en esa institución o que estén en esos cargos, son productos de un sistema neoliberal que ha hecho que sean personas incapaces de decidir por sí mismas, que sean incapaces de ser autónomas por sí mismas y que sean o que se hayan hecho o que hayan sido productos de la idiotización. Entonces, ¿qué pasa? El problema es un poquito más profundo de lo que estamos debatiendo. Esto se tiene que seguir acatando desde el activismo, desde la política, incluso desde la policía a la Guardia Civil. Pero tenemos que ser capaces de ver y de actuar también desde la base y desde la educación para intentar generar personas capaces y autónomas de actuar como verdaderamente deberían actuar. Vamos a ver si conseguimos que intervenga esta... Sí. No, yo solamente quería hacer una observación. Me ha preocupado mucho esto de que el porcentaje de policías por personas era de 5,1% en relación al resto de Europa. ¿Del mundo? ¿Del mundo? ¿Por qué? Me preocupa profundamente. Te digo. Me siento mucho más controlada ahora que antes del Congreso. ¿Pero qué? ¿Tienes algo que esconder? Porque te sientes... No, para nada. Con esto lo que he querido decir es que tenemos un modelo policial en España que es un desastre, fundamentalmente. Es decir, porque si tenemos 5,1 policía por cada 1.000 habitantes, muchísimos países están muy por debajo de ese porcentaje. Sí, pues algo está fallando, ¿no? Es decir, porque además el porcentaje por encima es bastante mayor. Es decir, he dicho como ejemplo que en Europa era el 2,3, efectivamente, ¿no? De hecho, hicimos un estudio de un modelo policial, en fin, con muchas apreciaciones. Sí, tenemos ese modelo policial con una ley del año 82, es decir, al año siguiente, después del intento de golpe de Estado, que no se ha reformado, la 286, donde la realidad de este país pues no es la misma, ¿no? Es decir, en aquel momento pues no estaba la policía, por ejemplo, en Cataluña, Policía Autonómica de Cataluña, la Policía Autónoma Vasca. Bueno, pues esa realidad ha cambiado, ¿no? Por tanto, la ley esa también tenía que haber cambiado. Entonces, bueno, pues tenemos que empezar por ahí, por solucionar muchas cuestiones en el sistema policial que queremos, público, en fin, muchas cuestiones, ¿no? Y ya para finalizar, que me ha dado un poquito de tos, yo cuando hablaba de heroicidad, quizás me he expresado mal, ¿no? Yo lo que me refiero es que los guardias civiles y los policías son un reflejo de la sociedad.
Claro que se cometen fallos, errores y gente que no hace más, porque bueno, pues es que esto pasa en todos los sitios, ¿no? Es decir, en este país, pues bueno, pues mayoritariamente se ha votado a un partido, por ejemplo, que está imputado por corrupción, ¿no? Es decir, al final también la sociedad somos, sin quitarle responsabilidad, pues a los guardias civiles que no cumplan su trabajo, a los policías nacionales, ¿no? Pero no podemos también, algunas veces creo que, en fin, lo digo con toda la sinceridad y no con el tema de las ONG, que creo que realizan un papel fundamental de control, del que no hacen muchas instituciones y muchas administraciones. Yo creo que juegan un papel fundamental, lo digo sinceramente, ¿no? Pero también muchas veces hay quienes, como sociedad, ¿no? Como sociedad muchas veces intentamos trasladar la culpa al último escalón de la policía o de una enfermera o de cualquier cosa para limpiarnos las conciencias, ¿no? Es decir, al final, ¿qué estamos haciendo el resto, no? Y alabo todo, pues, lo que ha dicho el compañero, de que él le dio un café, perfecto, y a mí me metieron un expediente, lo mismo, es decir, que al final tú y yo hicimos lo mismo, a ti tú perdiste el trabajo y a mí la Guardia Civil no me quiere ni en pintura, por ejemplo, ¿no? Es decir, que al final también es complicado pedirle, pues, ¿cuánta gente hace lo que tú haces? ¿Todo el mundo viene un inmigrante o cualquier persona o una persona que tenga dinero y le da un café? Sinceramente, ¿eso lo hace todo el mundo? Ojalá lo hiciera todo el mundo, ojalá estuviésemos en un mundo perfecto, ¿no? Que sí, pero tenemos que saber dónde vivimos, ¿no? Y cuál es el perfil de la sociedad que tenemos. Lo he dicho bueno, creo que se ha ido ya, ¿no? Es decir, que es una cuestión más profunda, ¿no? Es decir, que sí, que por supuesto, claro que fallan muchas cosas y necesitamos mecanismos de control, claro. Y ¿tú te crees que es normal que en un siglo XXI, en un país que se llama un Estado de Derecho y democrático, tenga una policía que sea militar, que no tenga sindicatos, que no tengan derechos? Que nosotros hemos denunciado, y lo sabe Palazón, que no tenemos protocolos en Melilla, por ejemplo, y muchas cuestiones, y claro que van a seguir fallando muchas cosas. Sí. Yo creo que como todas las cosas de la vida, aquí cuando hablamos de inmigración, pues vamos a la habilitación, a los cuerpos, a los chefs. No, y nosotros, todo el mundo. Claro, y nosotros. Pues si tú ves a tu compañero, pues tienes que intervenir, porque los compañeros, si tú ves a tu compañero que está procediendo de una manera incorrecta, que no está representando el uniforme, como decía antes José, que lo está haciendo mal, ve y denúncialo y empieza la policía de contestar. Claro. No podemos quedarnos esperando a que, como no somos democráticos, pues actuamos como actuamos. No, estamos de acuerdo prácticamente en todo. Acabas de decir a alguien que tiene 18 expedientes abiertos. No, y no hablo por mí, de verdad, no hablo por mí. Sí, lo digo en general, que también, por ejemplo, la Asociación Unificada de Guardia Civil, bueno, pues se ha personado en varios casos de oficiales de la Guardia Civil, uno por caso de tráfico de armas, de corrupción, es decir, se llega... De hecho, mira, te pongo un ejemplo, como pasó lo del CIE. El gobierno local de la ciudad coloca una manifestación de la Guardia Civil y en primero se desvincula de esa manifestación en la Asociación Unificada de Guardia Civil. Para mí eso Guardia Civil es ISO. Pero, insisto, reconozco que no vengo aquí... No, sí, contéstale y ya. Sí, que vengo desde la sinceridad, no vengo... Primero, que no represento a la Guardia Civil ni a los guardias civiles, porque ahora mismo no estoy en ningún sindicato, pero vengo, decir, para que también un poquito nos hagamos cargo de que no es tan fácil de decir, bueno, venga, ¿por qué en todos los guardias civiles? Que sí, que debería de ser así, y más en un cuerpo de policía que tenemos encomendada una misión constitucional de hacer que se cumpla la ley. Sí, estamos de acuerdo, pero claro, es decir, que a todo el mundo no se le puede pedir eso, como a todos los médicos, como a todos los jueces. La justicia, pues nos quejamos de que está politizada, pero seguimos con el mismo sistema, con el mismo régimen, nos manifestamos todo para que los jueces no lo elijan los políticos, tal. Es que en esta sociedad hay muchísimas cosas que no funcionan, y en la Guardia Civil, por supuesto, también, y en la policía, por supuesto, también. A ver si sale otro partido, que sea Podemos, lo que sea, y desmilitarizamos la Guardia Civil, protocolos de actuación y, por supuesto, muchas cosas más. Bueno, pues como va creciendo el murmullo, hay gente que incluso ya tiene el cigarro en la boca o recién liado porque está deseando salir a fumárselo y se nos ha pasado el tiempo. Vamos a levantar... Vamos a levantar la sesión, y a mí sí que me gustaría decir una cosa, y es... Yo tengo la sensación, primero, agradecer a todos los que habéis participado en la mesa, agradecer a la organización la oportunidad que nos ha dado, y a mí en esta clase de actos siempre me queda la sensación de que a veces
es un poco perder el tiempo, vienen 4 gatos, no se llenan los salones, se confrontan ideas, pero no acaba uno tampoco de tener muy claro para qué sirve. Yo me voy de aquí con una idea clara y seguro que la gente que está aquí también, y que me parece que es muy importante, y es de lo más vergonzoso que se ha contado aquí, mira que se han dicho cosas vergonzosas, es probablemente el primer expediente que le abren a Juan Antonio por usar la libertad de expresión para denunciar a sus propios cuerpos, y lo que me queda muy claro es que la Guardia Civil hay que democratizarla, y es una asociación que sí es un sinsentido absoluto que siga siendo militar en los tiempos que estamos, ¿no? Es algo, y es algo también que las ONGs estén hablando precisamente con gente que tiene la obligación de cambiar cosas, como Juan Antonio, que está en el Congreso de los Diputados, y que se crucen puntos de vista de este tipo. A veces parece que no sirve para nada, pero yo estoy seguro que, como ha dicho Andrés, la mesa es un ejemplo y que se abre un tiempo de diálogo porque no hay mayorías absolutas, y no va a quedar más remedio que consensuar cosas como eso, como la democratización de la Guardia Civil. Gracias.